Hola, soy la maestra María Elena Bravo Hernández, responsable del área de salud integral y emocional de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de esta benemérita universidad. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Debate desde la Academia. En este programa abordaremos el tema de derechos sexuales y reproductivos en el contexto del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Quiero presentar a la invitada del día de hoy, la doctora Elba Rivera Gómez. Ella es doctora en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. También es maestra en Ciencias Históricas por la Universidad Amistad de los Pueblos de Moscú. Es profesora investigadora, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y por supuesto pertenece al cuerpo académico UAP de Historia de las Prácticas Políticas, Género e Identidad. Ella tiene diversas publicaciones, pero también actualmente es subdirectora de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. Gracias, Elba, por estar aquí en este programa. Gracias por la invitación y aquí estamos. Pues tu área y tu especialidad es justamente la historia, entonces desde esta mirada quisiera preguntarte cuáles son los antecedentes que hay respecto a los derechos sexuales y reproductivos en México. Gracias, María Elena. Antes de hablar de la etapa contemporánea, para entender lo que hoy denominamos las mareas, ¿no? La marea verde, el próximo 28 es un día muy importante para la lucha del movimiento de las mujeres y para el movimiento feminista. Entonces, yo quisiera decir que a lo largo del siglo XX, concretamente en el primer Congreso Feminista de 1916, las compañeras yucatecas pusieron en la mesa de la discusión de este primer Congreso Feminista el tema de la educación sexual. Y esto condujo a que hubiera un debate al interior del Congreso Feminista que tenía tres alas: el ala moderada, el ala conservadora y el ala radical, donde principalmente participaron maestras, literatas, escritoras, que tenían en ese momento una tarea muy importante en términos políticos que se refiere a la lucha por la ciudadanía de las mujeres. Y en ese tenor hubo una feminista, hoy la nombramos feminista, pero en su tiempo no, que fue Hermila Galindo, quien fuera secretaria particular de Venustiano Carranza y que era una mujer de mucha trayectoria y con un nivel intelectual muy adelantado para su época. Y fue Hermila Galindo la que envió un discurso que solicitó se leyera en el seno del Congreso Feminista, donde posicionaba, entre otros, el tema de la educación sexual para que las mujeres pudieran también ser ciudadanas. Entonces, además de la lucha por el derecho al voto a nivel federal, que finalmente no se logró, sino solo se consensó y aprobó que fuera el voto a nivel municipal, puso en la mesa de la discusión el tema de la educación sexual, que levantó polémica, discusiones muy importantes y que lo vamos a ver plasmado también, porque ella tuvo mucha influencia en el Congreso Constituyente que redactó la Constitución de 1917, y ella no asiste al Congreso Feminista porque precisamente están con los congresistas en la ciudad de Querétaro redactando la Constitución. Y uno de los principios de la libertad que están plasmados ahí se lo debemos a Hermila Galindo, ¿no? Entre otros artículos que hay de la Constitución de 1917. Otro momento importante donde el tema de la educación sexual sale o es uno de los 19 puntos del Frente Nacional por los Derechos de la Mujer en la época cardenista, en donde también confluyen diferentes mujeres con tendencias ideológicas y religiosas muy diversas,
para que vean ustedes que las mujeres cuando se proponen en la lucha y la defensa de sus derechos, lo que hoy llamamos derechos humanos de las mujeres, pero en ese entonces podríamos hablar la incipiente lucha por la ciudadanía, y después vamos a consolidarlos en los derechos políticos, fue también entre los 19 puntos de este frente que se va a constituir a nivel nacional y que logra tener una fuerza muy importante, que casi se convierte en un partido político, y fue una amenaza para las fuerzas revolucionarias que dominaban en ese entonces durante el cardenismo, donde confluyeron comunistas, socialistas, anarquistas, PNRistas, católicas, y uno de esos puntos de su pliego petitorio por la lucha por la ciudadanía está también en la educación sexual. O sea, para darle continuidad, si lo viéramos así, como momentos históricos de la lucha por los derechos políticos y ciudadanos, y hoy llamados derechos humanos, estaría este. Tendríamos que decir que a nivel internacional, pues entonces ya estamos observando que la influencia de las socialistas, como Alejandra Kollontai, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, que en un primer momento a nivel internacional hablaron también de la educación y de la moral sexual, ¿sí?, que son los antecedentes de donde parten lo que vamos a conocer después como la lucha por la despenalización del aborto en México, ya en la década de los 70 del siglo XX. Antecede a un documento que ha sido tomado como el parteaguas, como una de las principales reivindicaciones ya en la etapa contemporánea, es el documento que da marco legal, diríamos, o normativo a lo que vamos a denominar los derechos humanos, que es la Declaración Universal de 1948, que entre otros también va a hablar de los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Aparte de los derechos humanos, se va a hablar de los derechos políticos, el derecho a la participación de la política de las mujeres, el derecho, porque antecede a esto todo el movimiento sufragista. Entonces, en ese tenor tendríamos que contextualizar que las reivindicaciones, el derecho a la educación sexual van a estar planteadas por las socialistas y van a ser abrevadas por las mujeres feministas que participan en 1916, por las mujeres que van a constituir el Frente Nacional por los Derechos, de la Mujer, de la ciudadanía, en la década de los 30 durante el cardenismo, y este último que acabo de mencionar, y llegaríamos a la etapa moderna, en la década de los 70, que coincide con el movimiento de liberación de las mujeres, que plantea una ruptura cultural contra la política conservadora de esta moral victoriana que todavía permea en el periodo de la posguerra, y estas jóvenes y estos jóvenes que van a realizar diferentes movimientos, entre ellos el movimiento de la liberación de las mujeres, en donde los nuevos sectores rompen con esta visión tradicional del matrimonio, y entonces van a optar por la unión libre como una forma también de transgresión cultural a ese orden moral que predomina, y es una ruptura contra el matrimonio civil y el matrimonio eclesiástico. En este tenor, entonces, aparecen también políticas públicas ya gubernamentales. Se descubre la píldora anticonceptiva, que va a ser dentro de la teoría feminista un momento muy importante, porque va a lograr separar la vida reproductiva de la vida sexual, ¿no? El placer y la reproducción, diríamos, dentro del pensamiento feminista. Pero además, algo muy importante a propósito de esto es que voy a regresar al siglo XIV un poco para entender por qué estas disputas. En el siglo XIV hubo una bula papal que reconoció que el único fin del matrimonio es la reproducción, y que el placer tenía que encontrarse o fuera de las murallas de las ciudades, ¿no? Entonces, las mujeres del pecado, las mujeres meretrices, todo este concepto que tiene que ver con este estereotipo y esta estigmatización, que el placer solo se puede conseguir fuera del matrimonio, y por lo tanto hay otro grupo de mujeres que pueden brindar este servicio, y que tiene que ver también
con algo muy relacionado con la esclavitud sexual de las mujeres, ¿no? Entonces, no podemos hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos desvinculado de este contexto histórico, religioso, jurídico, con normas jurídicas aparentemente liberales, pero con una fuerte reminiscencia religiosa o conservadora, moral, diríamos, y entonces así llegamos a este siglo XX. Y que se sigue arrastrando, Elba, claro, ¿no? Que se sigue arrastrando, que efectivamente, como dices, le vemos más fortalecido en el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, sin duda es un momento clave. También vemos los derechos ya como a nivel de la política internacional, en la CEDAW, ¿no? En la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, en las conferencias sobre población y desarrollo, donde el tema, por lo menos, ya estaba planteando lo de la salud sexual, la salud reproductiva, y después estamos viendo más subrayado el tema de la salud sexual, reconociendo también esto como un derecho, ¿no? Entonces eso, o sea, es una lucha, efectivamente, como bien nos dices, que tiene todo un contexto y que hoy seguimos viendo también todavía algunas limitantes o diversas limitantes, ¿no? Desde diferentes grupos sociales, ¿no? Que han sido que han estado ahí presentes tanto en la incorporación de estos derechos reconocidos así y en la armonización legislativa, pero también vemos una gran presión social como desde alas conservadoras todavía. Sí, ¿no? y algo muy importante que hay que mencionar, derivado de este movimiento de liberación de las mujeres de la década de los 60, también en México va a tener un eco. La creación, si yo hablaba en la década de los 30 del Frente Pro Derechos de la Mujer, en la década de los 70, concretamente en 1979, se va a crear el Frente Nacional por los Derechos de las Mujeres, el famoso FENALIDEM, donde van a coincidir mujeres feministas y mujeres activistas y políticas, ¿no? Las que empiezan a participar en la vida política. Y yo recuerdo una marcha muy significativa de 1979 en la Cámara de Senadores, hoy sede del Congreso de la Ciudad de México, donde la mayoría habíamos muchas mujeres jóvenes, también alumnas de Marcela Lagarde, estaba Marta Lamas, estaban mujeres muy importantes en la lucha que reivindicaron en ese entonces la despenalización del aborto, ¿sí? El derecho a la maternidad libre y voluntaria, y un símbolo muy importante que heredamos del feminismo, que es el triángulo, ¿no? Este movimiento que se construye precisamente a principios de los años 20, según la historia del movimiento feminista, ¿no? Como una forma de transgredir y de exigir las reivindicaciones por y para las mujeres. Entonces, 1979 podríamos decir que es un frente muy amplio donde coinciden mujeres de diferentes tendencias ideológicas, diferentes corrientes del feminismo, y que van a plantear ya como una parte de la reforma electoral en 1979, una reforma para despenalizar el aborto, como parte también de este gran movimiento que se da a nivel internacional. Para ese entonces, en muchos otros países europeos y Estados Unidos, ya se había logrado la despenalización del aborto. Sin embargo, en México aún no se había convertido como parte de una reforma jurídica, ni en la Constitución, ni mucho menos en los códigos. El gran debate, ¿no? ¿Sí? Que además y este ha sido el gran debate precisamente porque, decía yo, sí, cuando las mujeres exigieron el derecho al voto y cuando plantearon el derecho a la educación sexual, se institucionaliza el Día de la Madre, ¿no? Esas son las grandes contradicciones que tiene la historia de nuestro propio movimiento y las tomas de decisiones en nuestro país. Coincide que cuando se incrementa la lucha por los derechos de las mujeres el 8 de marzo, hace ya casi más de una década, ¿no? Se va a institucionar el Día de la Familia. Sí, y justo antes del 8 de marzo, ¿no? O sea, son coincidencias de cómo los grupos neoconservadores, a partir de la década de los 90, y esto no solo va a pasar en México, sino va a pasar a nivel mundial, y ante el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de México con el Vaticano, uno de los temas que no va a pasar como parte de la política pública va a ser el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que ya
se había plasmado, dicho sea de paso, en la Conferencia Mundial de Población y en la Conferencia Mundial de Pekín, ¿no? Así es. Entonces, estamos hablando de un momento crucial para la historia de las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva en nuestro país, y por el otro lado converge también el movimiento feminista. Entonces, cuando se restablecen estas relaciones, el tema de los derechos sexuales y reproductivos no pasa en ninguna legislación. Y vamos a tener otro momento muy importante de estas luchas y de estas disputas en la década de los, cuando se reforma el Código Civil, el Código Penal, perdón, para eliminar algunas causas para realizarse los abortos, ¿sí? Entonces, ahí hay una pérdida de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y fue impresionante cómo entre el 2007, 2008, 2009, esta iniciativa logra tener una propuesta rápida, no hubo discusiones, no hubo elementos que pudiera decir, por lo menos escuchar las voces de las mujeres en los distintos congresos estatales. Sin embargo, como era una decisión patriarcal, androcéntrica y política, la mayoría de los congresos aprobaron esta iniciativa, que fue iniciativa de Fox, ¿no? No nos queda la menor duda, porque así está documentado en la historia de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Y lo importante para entrar en materia es que cuando hay convenciones internacionales que nuestro país firma y no acata y no lleva a cabo las reformas, pues hay una presión internacional. ¿Sí? Hay una presión internacional que está ahí exigiendo que nuestro gobierno y los sistemas y el Parlamento, el Congreso de la Unión, lleve a cabo estas reformas. De tal forma que, a pesar de que la Suprema Corte ha emitido una resolución en donde, acatando los acuerdos que ha suscrito nuestro país y protegiendo los derechos humanos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, pues lo último que acaba de hacer hace unas semanas es mandatar a que todos los hospitales del sector salud brinden los servicios para la interrupción voluntaria de la maternidad, ¿no? Entonces, esto me parece que devela cómo, por un lado, los poderes están confrontados, ¿sí? Porque son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres las que están en disputa. Sin embargo, los acuerdos políticos, las alianzas patriarcales que predominan, sean de izquierda o sean de derecha o sean de centro, simplemente son los poderes patriarcales androcéntricos los que no han permitido que las mujeres ejerzan un derecho, a excepción de aquellos estados donde el aborto ha sido despenalizado. Y que se controlan los debates, ¿no? Porque en los 80s vimos consultas en donde se involucra el gobierno a través del sector salud, las instituciones responsables de las políticas de población, y consultan, generan debates, foros abiertos, y que de pronto efectivamente empiezan a congelarse, se empiezan a quedar ahí como en el estancamiento, y que por otro lado vemos pues más bien más como presión efectivamente de los comités de seguimiento de la CEDAW, que empieza a pedir cuentas, a ver, suscribiste este acuerdo, cuáles son tus avances al respecto, ¿no? Porque eso lo traíamos desde el 81 en la CEDAW, y que solo bajo presión, la presión para mantener, mostrar los avances, pues solo así como se han logrado empujar algunas cosas, y también por supuesto con base a el trabajo activo de la sociedad civil, ¿no? Que hoy vimos el peso que tiene, ¿no? Que esta EGIRE, ¿no? Creada desde los 90, si no mal no recuerdo, tú eres la historiadora, y que ha venido empujando muy fuerte este tema y dedicándole energía y presupuesto, ¿no? Sí, de hecho, omití una parte que yo quisiera recuperar, que es parte del antecedente de EGIRE. Precisamente a partir de 1979, las publicaciones que se empezaban a hacer en México
a través de las revistas feministas como Debate, la revista FEM, que fue un órgano muy importante de difusión, donde se teorizó y se habló por qué debían de legislarse en nuestro país para prevenir precisamente los temas de mortandad, ¿no? Que ese es un tema de salud sexual y salud reproductiva, pero también algo muy importante que habría que mencionar, el surgimiento del VIH-Sida, que desmontó también estas prácticas y develó cómo mujeres que no podían ejercer este derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pues eran contagiadas de VIH y además sus descendencias, o sea, lo que dicen coloquialmente el producto, ¿no? También salía contagiado. Entonces, hay un conjunto de elementos que nos permiten hablar de los efectos de la falta de salud sexual y de las políticas públicas, y aquí tendríamos que decir que nuestro país ha tenido un retroceso. ¿Por qué? Porque si en la década de los 90 se inició una inversión en la política pública en materia de salud sexual, de educación sexual, no solo a través de los libros de texto, sino también en el acercamiento, en la orientación en los hospitales, en todo lo que es el sector salud, vamos a observar que a partir del nuevo milenio se desprotege y se deja de dedicar recurso público para la educación sexual. Estás justamente tocando un gran pendiente, la pregunta con la que quisiera yo cerrar, empiezas a tocarla, es esto, ¿qué pendientes hay respecto a la protección de esos derechos? ¿Qué habría, ya estás mostrando, haciendo evidente una falta, un pendiente que hoy vemos despuntar en indicadores de alerta, pero ¿qué más sería además de esa parte? Mira, algo que es preocupante. Los segmentos de la población joven, que oscilan entre los 15 y 19 años de edad, que son nuestra población, diríamos, de finales entre secundaria y bachillerato, ante la falta de acceso a una educación sexual, falta de acceso a métodos anticonceptivos por parte del sector salud, ¿sí? Y ante el incremento de la violencia, de la trata de personas, de comercio sexual, porque aquí esto no está desvinculado de un tema de trata y explotación sexual de mujeres, ¿qué tenemos? Un incremento de embarazos no deseados. Y entonces tenemos madres niñas, jóvenes madres, que en los últimos, las estadísticas para Puebla, llama la atención que estemos entre los primeros 5 y entre el lugar 5º y el lugar 8 de mujeres que no planearon sus embarazos. Y eso te dice que tenemos una deuda pendiente con la población en materia de educación sexual. Ya no hablemos de métodos anticonceptivos. Sí. Y de parejas que no han asumido esa corresponsabilidad. Y bueno, híjole, un montón de pendientes, o sea, solo estamos hablando como una fraccioncita, nos hemos acercado apenas a a esta complejidad, ¿no? Y además vemos también un fortalecimiento a nivel internacional y mucho en América Latina de estos grupos neoconservadores que están buscando boicotear o que habían estado buscando y que les vemos acá en esta ciudad, ¿no? Para limitar, obstaculizar efectivamente ese acceso a derechos. Pues apenas nos estamos acercando, Elba. Sí, y yo solamente quisiera decir que son las jóvenes, la nueva generación, así como nuestras generaciones lucharon en la década de los 70, serán estas nuevas jóvenes las que tendrán que tumbar y tendrán que exigir por conquistar esos derechos que perdieron como generación y conquistar los nuevos derechos. Y las vemos activas, les vemos activas, vemos también a compañeros, compañeras acompañando esta lucha y finalmente se trata de derechos que tendrían que respetarse, están reconocidos, más bien tendrían porque son derechos humanos. Exactamente, los derechos sexuales y reproductivos son considerados como derechos humanos y están ligados a otros derechos, por supuesto. Bueno, pues estamos en esta reflexión, Elba, en este marco internacional, ¿no? Por la lucha por un aborto libre y voluntario, que en este país parece tener ciertos avances. Vamos a ver qué pasa para el estado de Puebla. Y bueno, seguimos aprendiendo desde las diferentes especialidades, en este caso la tuya como historiadora. Elba, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes que nos han acompañado, muchas gracias por acompañarnos a estas actividades que la DIGE ha venido organizando, en este caso en relación a
al Día de Activismo por el derecho al aborto libre y voluntario. Les invitamos que sigan la agenda completa de la DIGE y de la BUAP que ha estado preparando y que verán a las colectivas ya organizadas en este marco justamente de reflexión. Pues muchísimas gracias por su compañía. Hasta la próxima.